que visitan este vuestro canal de YouTube. Que la paz y el amor del Señor Jesús repose sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre su ministerio. Les saluda como siempre su humilde servidor, el evangelista Pineda River. Bienvenido a este nuevo programa, gloria a Dios, de la Biblia y su definición. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de la división de la Biblia, pero en este programa vamos a hablar primero en la parte número 1, en cuanto a qué es la Biblia. Luego en los siguientes videos vamos a hablar de la definición de la Biblia. Esta es la parte número 1 de la división de la Biblia, pero vamos a hablar qué es la Biblia primero. Vamos a definirla qué es la Biblia. Usted dirá, gloria a Dios, eso es algo muy sencillo, eso es algo muy fácil. Yo sé qué es la Biblia, ¿sí? Y de qué lenguaje proviene, y yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Wow, algo muy sencillo. Es exactamente el principal objetivo de este programa es ir de menos a más, progresivamente. Dar a descubrir, dar a entender algo más profundo acerca de qué es la Biblia, de cuántos lenguajes provienen. ¿Por qué se le emplea la palabra Biblia a la palabra de Dios? ¿Y por qué también se la conoce como Viejo Testamento a la palabra de Dios y como Nuevo Testamento a la palabra de Dios? ¿Por qué también se la conoce como pacto o alianza a la palabra de Dios? Ahora, este programa es exactamente para desglosar, para dar a conocer algo más profundo acerca del conocimiento que usted pueda tener. Porque si bien sí, la palabra Biblia viene del concepto griego y significa una cosa, mientras que por otro lado tenemos la palabra hebrea o aramea, beri, que significa pacto o estatuto, ¿sí? Eso significa pacto o estatuto, la palabra beri, hebrea, y no concuerda con la palabra griega de Biblia, no concuerda. O sea, en pocas palabras, la palabra Biblia tiene otro significado distinto al de la palabra pacto o ley, ¿sí? O estatuto. Tiene otro significado de la palabra hebrea. O sea, son de ambos significados, no concuerdan. Sin embargo, comparecen, gloria a Dios, conjuntas en la Biblia. Por otro lado, también tenemos la palabra latina, que viene testamento, ¿sí? Que significa pacto o alianza, o significa alianza, la palabra testamento. En estos tres lenguajes está compuesta la Biblia. En estos tres lenguajes. El primero en hebreo, ¿sí? Beri. ¿Sí? El segundo en griego, Biblia. Y el tercero en latín, testamento. Ahora, voy a desglosar el primero uno por uno para que usted vea los significados de cada uno de ellos. Varían, no concuerdan. Sin embargo, aparece la palabra Biblia ubicada como la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que queremos dar a entender para que usted vea desde otras perspectivas, ¿sí? El asunto y la relación de estas tres palabras que se agarró, de cada una se agarró un fuego de palabras, un tramo de una, o sea, una gramática de una, otra gramática de la otra y la otra gramática de la otra. Y las tres conformaron, gloria a Dios, a la palabra de Dios llamada Biblia. Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, vamos a la primera definición, gloria a Dios, y vamos primero a ir a la definición hebrea, gloria a Dios. En la definición hebrea la conocían a la Biblia, gloria a Dios, como Beri, ¿sí? Beri. Esta palabra Beri, significa nada más y nada menos que pacto o estatuto. Eso significa la palabra Beri en hebreo, pacto o estatuto, refiriéndose a los escritos sagrados de Dios, ¿sí? Que quería decir ley o mandamiento. Eso significa, ¿sí? La palabra Beri, hebrea, refiriéndose a la palabra de Dios. Hasta ahí todavía no estaba empleada la palabra Biblia, no estaba. Simplemente era
estatuto, pacto, ley o mandamiento. Beri en hebreo. ¿Sí? Eso en cuanto a la palabra hebrea, ese significado. Ahora, y se dan cuenta que no concuerdan con la otra palabra. Ahora, en cuanto al vocabulario griego, que viene Biblia. La palabra Biblia en el vocabulario griego significa nada más y nada menos que viene del plural de biblión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Papiros para escribir o rollos para su escritura. O quiere decir libros. Eso significa la palabra Biblia, del plural de biblión. ¿Sí? Papiros, rollos o libros. Ahora, hay otro concepto del griego mismo que se le emplea de la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del término, viene del concepto, viene del significado biblioteca. ¿Sí? Biblioteca. Esto es en cuanto al término griego, perdón. ¿Sí? Biblioteca. Ahora, biblioteca. ¿Qué significa la palabra biblioteca? Biblión. ¿Sí? Ahora, lugar. ¿Sí? Lugar de libros para su consulta o para consultar. Eso significa la palabra biblioteca. Lugar de libros para su consulta o para consultar. Biblión. ¿Sí? Lugar de libros. Eso significa la palabra Biblia, biblión, biblioteca, del griego. Hay una desconcordancia entre ley, pacto y estatuto del verbo per, del hebreo. ¿Sí? Están en contraste, o sea, no concuerdan hasta ahí. ¿Sí? Por otro lado también aparece la palabra, nada más y nada menos, latín, que es testamentum, ¿sí? Que quiere decir alianza o pacto. Testamento, alianza, ¿sí? O pacto. Ahora, la palabra testamento, ¿sí? Testamento viene nada más y nada menos que de latín, ¿sí? Testamento, alianza. Eso significa testamento, alianza. Ahora, dándole el significado a un testamento, ¿qué significa? ¿Qué es un testamento? Un testamento, o el término testamento, viene del concepto o del término, primero, anote, documento o texto, testimonio, señal, testigo. Eso significa la palabra testamento, ¿sí? Texto, gloria a Dios, documento, testimonio, señal, testigo. Ese es un testamento. Un testamento es un escrito el cual hace un mayordomo, un padre de familia, un rey, un príncipe, o un magnate, o un accionista, o el dueño de bienes, en el cual afirma, en el cual testifica, en el cual escribe, en el cual revela las peticiones, las decisiones o los anhelos que él quiere. Expresa, en ese documento expresa el anhelo que él desea cuando él ya no esté, o aún estando en vida. En un documento, en ese testamento, escribe los cambios o lo que se emplee en lo que se está administrando. Entonces es un testamento. Ahora, si ves que por un lado la palabra hebrea no coincide con la palabra griega, y la palabra griega no coincide con la palabra de latín. O sea, ambas tienen sus distintos significados. Sin embargo, las tres vienen a emplearse a la palabra de Dios. Estos tres lenguajes vienen y se le emplean a la palabra de Dios. Por ejemplo, Biblia se le puso a la unión de todos los libros sagrados. A la unión de todos los libros sagrados. Sí. Y viene de la palabra pacto o estatutos o ley o mandamientos, de la palabra hebrea o aramea, y se le emplea al mandamiento de Dios. Y luego viene la palabra latina, testamento o testamento, que se le emplea a los escritos
¿sí? A los escritos, a los mandamientos que Dios hace, que testamento o testamento, que significa alianza en el lenguaje latín, y se le emplea a la palabra de Dios. Entonces, juntando estos tres idiomas, estos tres lenguajes, el griego de biblión, ¿sí? De rollo, de papiro, el beri de estatuto, ley, mandamientos, pacto, y testamento de latín, que viene alianza, y se juntan y se le pone al libro, Biblia, se le pone al viejo testamento, utilizando la palabra latina, testamento, que significa alianza, se le puso vieja alianza, de la palabra latina. Y al Nuevo Testamento se le puso de la palabra latina mismo, Nuevo Testamento, que se le puso nueva alianza. ¿Por qué? Porque la palabra latina, ¿sí? La palabra latina arregló todo. La palabra latina es la que hace la unidad, es la que hace la unificación de estas dos palabras, de la griega y de la hebrea, beri, y se juntan, ¿sí? Y las unifica. Entonces ahí es que viene. Entonces, en estos tres lenguajes se conformó la Sagrada Escritura, ¿sí? Creo que pueden entender con claridad por qué se le llama Biblia a la Biblia. No porque la palabra Biblia se refiera a textos sagrados, sino que porque la palabra Biblia es conjunto, unión o recopilación de libros. ¿Por qué? Por la palabra griega, que ya le di el significado al principio. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y por qué se le empleó a la palabra de Dios como estatutos, decretos, leyes? ¿Por qué? Por la palabra hebrea beri, ¿sí? Beri, que significa estatuto, decreto o leyes, ¿sí? Divinas. ¿Y por qué se le empleó pacto o alianza a la palabra? Por la palabra de latín, testamento, que significa testamento, Viejo Testamento, y testamento, Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí usted tiene una clasificación y una claridad el por qué se le empleó a los escritos sagrados, se le puso Biblia, ¿sí? Utilizando el concepto de unión de libros de la palabra griega, nada más. Entonces usted no se puede quedar simplemente con el narrado, con el texto narrado de que, no, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia es el conjunto y la unión de libros. ¿Por qué? Porque esto tiene más profundo, y es lo que hemos dicho, es lo que hemos narrado acá. Entonces ahora usted tiene esta enseñanza con una perspectiva más profunda, y sus estudios pueden ir, su conocimiento pueden ir a un crecimiento mayor. Yo voy a estar dando unos textos bíblicos, gloria a Dios, en cuanto a este estudio, gloria a Dios, que hemos sacado acá, gloria a Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo al Salmos, capítulo 119, versículo 4 hasta el 8. Y también quiero que medite en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 7 hasta el 8. Refiriéndose, gloria a Dios, en el término hebreo. Amén. Refiriéndose en el término hebreo. También quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Y también a Deuteronomio capítulo 5, ¿sí? Entonces, allí usted puede estar meditando, gloria a Dios, en esta enseñanza que hemos estado hablando acerca de la Biblia. De que la Biblia, aparte de que usted diga, no, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia tiene los escritos de Dios, hay veces que la gente quiere saber algo más profundo, el cual ya lo hemos dicho, ¿sí? Y voy a terminar, gloria a Dios, para que usted vea lo que le dije hace un momento, en cuanto al por qué, gloria a Dios, la palabra latina es la que hace la unificación de estas otras dos palabras, como la griega, tanto como la hebrea, ¿sí? Y fue la causante de que se entienda como Biblia a la palabra de Dios. Fue la palabra latina, pasándose a la alianza y al pacto. Amén. Ahora, gloria a Dios.
Esta dificultad entre la Biblia y Testamento se aclara con la relación de la palabra latina, testamento, y la palabra hebrea, beri, que significa pacto y alianza. Ahí está la unión de estos fuegos de palabras. De cada palabra agarraron los significados y los contenidos y los unieron. ¿Sí? A la una le emplearon simplemente, en pocas palabras, a la una palabra la agarraron y la emplearon para nombrar el contenido que va a tener este libro, por ejemplo. ¿Sí? Lo que tiene dentro, generalizando, Biblia, unión, conjunto, ¿sí? Recopilación de libros. Para eso utilizaron la palabra griega, biblión o Biblia, refiriéndose a los libros. Mientras que por otro lado utilizaron la palabra beri, hebrea o aramea, refiriéndose a esto, al contenido, a la letra, a los mandamientos que Dios, a las ordenanzas que Dios dio, ¿sí? Mientras que por otro lado, la palabra latina, testamento, ¿sí? Que quiere decir alianza, se refiere al compromiso que Dios hizo, el viejo compromiso y el nuevo compromiso que Dios hizo con la humanidad, ¿sí? Las alianzas, ¿sí? El pacto que Dios trazó para nosotros, los que obedecen y para los que no le obedecen. A eso se refiere la palabra latina, ¿sí? A ese pacto como alianza. Estas tres palabras juntas conforman, como quien dice, la Biblia. Y dentro de la Biblia está la palabra Nuevo Testamento, que es Nueva Alianza, y Viejo Testamento, que es Vieja Alianza. Y el otro contenido que es los mandamientos, estatutos y decretos. Ahí leí los versículos. Entonces usted ya con eso usted tiene un estudio más claro y más profundo para que usted se dé cuenta de que la palabra Biblia no es porque está empleada simplemente ahí por los contenidos de la Biblia, sino por la palabra universal generalizándose a la biblioteca, a los estudios de los libros que uno hace dentro de este rollo, dentro de este papiro. Entonces, ahí tienen claro. Hemos utilizado la palabra griega, refiriéndose universalmente a los libros, a la unión, a la recopilación de Biblia, de libros, refiriéndose al contenido, a los libros que tiene la Biblia. Y la palabra hebrea, refiriéndose a lo que Dios quiere que se cumpla aquí en la tierra, a los estatutos, a los mandamientos. Y la palabra latina, refiriéndose, ¿sí? Al trato que Dios hace con el hombre, si cumple los mandamientos, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, con esta claridad creo que usted puede llevar su estudio a un nivel más sublime y excelso y más alto, más claro aún todavía, ¿sí? Entonces, mis amados televidentes, esta es la parte número 1 de la Biblia y su definición. En el siguiente video que usted va a ver, va a ser la parte número 2, refiriéndose ya a la división de la Biblia, ya refiriéndose en cuántas partes está dividida la Biblia, cuántos libros tiene, cuántos capítulos tiene, cuántos versículos tiene, cuántas palabras tiene la Biblia, cuántas letras tiene la Biblia, ¿sí? En cuánto está dividido el Viejo Testamento y en cuánto está dividido el Nuevo Testamento. Todo eso vamos a dar en el segundo video. Denle clic, active la campanita, suscríbase, déjenos sus comentarios, que sus comentarios me ayudan mucho en su crecimiento espiritual. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Con ustedes estuvo su humilde servidor, el evangelista Pineda Ríos.